Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Cautivos del Mal. Hoy tenemos un programa de ensayo porque Gregorio Luri abrirá nuestro tiempo de entrevistas y nos va a hablar de estos tiempos modernos tan locos, pero desde un punto de vista filosófico, frente al tráfago de las prisas, frente a este tiempo de no parar. Gregorio Luri siempre nos invita a hablar con los clásicos. Y después nos acompañará el escritor y periodista Pedro Corral, que nos trae aquí la historia más desconocida de la Guerra Civil, la historia de los porteros de Madrid y de la vecindad. Unos se portaron bien, otros no tan bien. Todo esto después de investigar actas y documentos, miles de documentos que ha estado revisando durante el confinamiento. Pero antes, como siempre, en el editorial de la semana les traemos los libros, 3 novedades. La primera, El arte del error, de María Negroni, en ediciones Vaso Roto, un auténtico bocato di cardinale porque ofrece un compendio de los trabajos de esta maravillosa poeta, la que vamos a tener en unos días en Cautivos del Mal, y dedicados estos ensayos a Rimbaud, Bruno Schulz, Walter Benjamin, Sul Solar, Robert Balser, Edward Gorey, Emily Dickinson, que es el punto de vista de una poeta escribiendo acerca de otros escritores, donde se pregunta si la poesía es nada menos que una declinación del asombro y sobre todo si la poesía sigue estando a la altura de la prosa, que lo invade todo. Y ya saben ustedes que la estirpe de los poetas siempre, dice María Negroni, es una victoria fugitiva. Nosotros aquí en Cautivos del Mal siempre damos voz a los poetas, a las poetas, y el arte del error de María Negroni es nuestra primera recomendación. Seguimos con las recomendaciones de poeta a poeta. María Sietayeva en cátedra, edición bilingüe, sus poemas, de Jesús García Gabaldón. Una edición bilingüe que reúne 10 poemas lírico-narrativos de esta excelente poeta, una de las mejores y más importantes poetas o poetisas, si ustedes quieren, rusas del siglo XX, una lectora lúcida y precoz. Sus lecturas de niñez y de infancia se filtran por todas estas composiciones, que supo recoger los hallazgos de la llamada Edad de Plata de las letras. Un volumen, además, que presta especial predilección al simbolismo, a los acmeístas y, sobre todo, una creación literaria de factura lírica muy personal. Esta edición, además tiene los poemas comprendidos entre 1914 y 1936, entre los que se encuentra el famosísimo Poema de la Montaña y Poema del Fin, una de las cimas creativas del pasado siglo y más desconocidas por estas latitudes. Una poeta maravillosa, Poema de la Montaña, que comienza así, de esta maravillosa escritora. Tiemblas, caen montañas de tu espalda y el alma va a la montaña. Déjame cantar la pena de mi montaña. Ni hoy ni más adelante cerraré esa negra oquedad. Déjame cantar la pena en la cima de la montaña. Esa montaña que era como el pecho de un recluta perforado por una bala. Esa montaña quería labios vírgenes, un rito nupcial. Exigía esa montaña un océano en el tímpano, un repentino hurra. Esa montaña aguijaba y luchaba. Esa montaña era como un trueno. En vano jugaremos con los titanes. ¿Recuerdas la última casa de esa montaña en las afueras? Esa montaña era mundos. Dios cobra caro el mundo. La pena empezó desde la montaña. Esa montaña era la ciudad. Poemas de Marina Svietayeva en cátedra, y cerramos con otra buena amiga, Berta Ares, que en Acantilado se ha atrevido a hacer un análisis de una obra fundamental, La leyenda del santo bebedor, legado y testamento de Joseph Roth, una auténtica joya. Ya saben que La leyenda del santo bebedor, que luego se adaptó en el cine con el desaparecido recientemente Rutger Hauer, acuérdense, uno de los replicantes de Blade Runner. Bueno, pues aquí esta obra, La leyenda del santo bebedor, escrita entre el otoño de 1938 y la primavera del 39, se considera el legado y el pensamiento más íntimo del maravilloso Joseph Roth. Está dentro del canon occidental este volumen, y Berta Ares aborda, explora en este ensayo metáforas, símbolos,
lugares, topos, motivos literarios que caracterizan a la obra de Joseph Roth como especie de emisario profeta de la modernidad y sobre todo su mística, capaz de anunciar la historia europea prácticamente a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y también reconciliar de paso, como dice Berta en este maravilloso volumen, lo que Hannah Arendt denominó la tradición oculta de estos escritores centroeuropeos que en los cafetines a altas horas de la noche estuvieron acuñando un saber intemporal y sobre todo preludiando lo que después sería el Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y su lado más estremecedor. Recomendación, por lo tanto, Berta Ares, La leyenda del santo bebedor, legado y testamento del grandioso Joseph Roth. Estos son los 3 libros con los que abrimos el editorial de hoy y a continuación damos paso ya a Gregorio Luri. Les decía al comienzo, en el sumario, que nos acompaña un pedagogo, escritor, ensayista, pensador, filósofo. Teníamos muchas ganas de tenerlo aquí, in praesentia, en Cautivos del Mal, Gregorio Luri. Gregorio, bienvenido a Cautivos del Mal. Pues encantado y además cautivo del mal, claro que sí. Estamos cautivos del mal, pero aquí liberamos cautivos, como los mercedarios, los trinitarios, ya lo saben. Pero en este caso está con nosotros porque en la prestigiosa editorial Deusto acaba de publicar En busca del tiempo en que vivimos, con un subtítulo muy sugerente, Fragmentos del hombre moderno. Un hombre, querido Gregorio, como tú bien sugieres, fragmentado. Como se nos presenta la realidad y como se nos presenta el alma, siempre en fragmentos. Digamos que cuando tú intentas captar el presente, y esa es en definitiva la labor de la filosofía, llevar la experiencia a la idea, el presente siempre corre más. Y cuando tú has captado algo como unidad, pues esa unidad está por otra parte. Más aún, esa captación como algo del presente como unidad siempre es un falseamiento de la complejidad. Por eso el libro, el concepto de fragmentos central, claro. Lean ustedes este libro de Gregorio Luri y sobre todo dice él que lo específico de este tiempo es, por una parte, la extendida sensación de que vivimos en algo así como en las vísperas de un apocalipsis. Y yo les voy a leer algunos conceptos muy familiares para todos ustedes. Se habla de ecoansiedad, superpoblación, decrecimiento, escasez, agotamiento de recursos, progresofobia, antropoceno, limitarismo, poshumanismo, transhumanismo, biocentrismo, antiespecismo y no sé cuántos ismos más, porque es que hay que andar aquí con pies de plomo para todo, Gregorio. Digas lo que digas, alguien se siente ofendido y pases por donde pases, a alguien le pises un juanete. Digamos que la conciencia moderna es una conciencia con juanetes. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y que enseguida, digamos que es más moderno padecer que pensar. Bueno, hay otra afirmación de mi querido Gregorio que dice: hemos vivido en algo parecido a una orgía de la transgresión y ahora, esto es muy interesante para pensar, ahora no sabemos qué hacer con la inercia de la orgía y en cambio tenemos una demanda creciente de terapeutas. En un libro anterior, La imaginación conservadora defendía que el hombre político está siendo sustituido por el hombre terapéutico. El hombre que sale a defender una propuesta a la calle está siendo sustituido por la persona que sale a mostrar su herida en la calle y pidiendo solidaridad. Sí, porque además Gregorio Luri incluso se retrotrae. Ahí tenemos una de las imágenes a Caín y Abel. ¿Qué tenemos en el ADN, Gregorio? Esa imagen a mí me parece maravillosa por varios conceptos. Primero, cuando hablo de las familias suelo comenzar por aquí. Digo, mira, Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Ese es el comienzo de la historia de la humanidad.
los niños crecieron en un ambiente sanísimo, no había ni tecnologías, ni móviles, ni absolutamente nada de lo que ahora nos da miedo. ¿Y cómo salieron? ¿No? Obviamente, ese comienzo nos marca que todos somos, fíjate, todos somos hijos de Caín, porque Caín es el fundador de la ciudad. Es Caín el que, huyendo de Dios, funda la ciudad, y según decía Víctor Hugo, lo primero que hizo al fundar la ciudad es poner un letrero en la entrada que decía prohibida la entrada a Dios, para hacer posible la ciudad. Dice Gregorio Luri, a propósito de Caín y Abel, que a los hijos de Caín, que somos todos nosotros, todo nos parece demasiado usado y que estamos a punto de alcanzar los 8.000 millones de practicantes enfervorizados de la reproducción humana, y tanto fervor nos inquieta. Claro, pero es que hay que decir que Yahvé aconsejó creced y multiplicaros. Y digamos que este es el mandamiento bíblico que con más pasión seguimos. Bueno, incluso el otro día, recientemente, Gregorio, los medios de comunicación recogieron la espeluznante noticia de que el científico chino que estuvo experimentando con el genoma humano y que ha dejado 3 criaturas por ahí con el genoma modificado, que están escondidas, 3 chinitas, que estuvo 3 años en Chirona, encerrado por el propio Partido Comunista Chino, está en la calle y, ojo, buscando patrocinio para sus experimentos. Esto es de hace 3 días. Y lo encontrará. Pero ahí hay un fenómeno que a mí es de los que más me han interesado el escribir en el libro. Por una parte tenemos el posthumanismo, que es la idea de que bueno, pues hay que superar al hombre y crear un hombre distinto, ¿no? Y por otra parte el transhumanismo, que viene a ser algo así como el intento de sustituir la carne por tecnologías más perfeccionadas. El cyborg. Y en todo caso, en los dos ejemplos, parece claro un cansancio con lo humano. Es decir, el hombre ya ha llegado a sus límites, busquemos otra cosa. Y esa búsqueda de otra cosa pues implica o fomenta un descontento creciente con nosotros mismos. También Gregorio Luri aborda el tema de la ciencia, del sacrosanto dios o deidad de la ciencia, la Eva futura que tenemos ahí de Hilaire de Ville-Adam, que es uno de los momentos, ¿verdad? Qué grande. Grandísimo. Qué grande novela, qué poco conocida y qué gran novela. Qué gran novelista, además. Sí, hombre, y tanto. En todos los sentidos. Qué personaje tan extraño, ¿no? Decía, ¿quién decía? Vestido de opalanda, parece que siempre está asistiendo al cortejo funerario de sí mismo. Pero esta es una novela que es de los libros futurizadores, para mí de los más clarividentes, él y el Frankenstein de Mary Shelley. Pero aquí, y en los dos casos, te encuentras un Rousseau muy meditado. Tiene un Rousseau, y en el caso de Villiers de L'Isle-Adam, un Hegel incluso muy meditado. Porque además es verdad, porque la Eva futura, estamos ya en la Eva presente. Y hablando de la ciencia, porque es un tema que nos preocupa mucho en este programa y a quien les habla, la ciencia a veces traspasa ciertas fronteras. Dice Gregorio Luri que hemos dicho que los indudables progresos de cada una de las ciencias particulares no acaban de sumar un progreso con mayúsculas. ¿Por qué ocurre esto? Esta es una de las perplejidades para mí más grandes. Si vas campo por campo, los progresos son notabilísimos, en medicina, en ingeniería, etcétera. Y sin embargo, cuando intentamos sumar esos progresos parciales, no nos atrevemos a afirmar un progreso con mayúsculas, no nos atrevemos a afirmar un futuro esperanzado. Esa situación entre elementos positivos que al sumarlos dan un elemento negativo es nuevo. El primero que yo creo que se fija en esto es Zubiri, un pensador enorme. Y olvidadísimo, por cierto. Olvidadísimo, como algunos de los otros que forman aquí el núcleo central de este libro, García Vaca. También. García Vaca, su concepto de transfinito está presente casi en cada página. Y podríamos decir, bueno, dejémonos con García Vaca por reivindicar a un navarro.
Bueno, les hablábamos antes de filósofos modernos, también dedica Gregorio Luri a otro pensador, ahí lo tenemos en sus pantallas, Slavoj Žižek, que hasta hace poco concitaba grandes pasiones y que a partir de un artículo publicado en El País se ha abierto la polémica en torno a ciertos presupuestos que el filósofo Žižek, que es un filósofo crítico, como tú bien apuntas, se ha visto inmerso también en esta turbamulta de los ismos, los particularismos y los victimismos. A ver, Marx, que es un personaje serio, le he escrito el prólogo a un libro de un pensador importante francés, Alain Menck, que siendo un liberal reivindica la ambición teórica de Marx. Porque él es filósofo, es historiador, es economista, etcétera, etcétera. La ambición teórica además me parece envidiable. Pero Marx dice algo muy curioso en la ideología alemana, en el libro de la ideología alemana, dice, y además que se ha hecho tan famoso y tal, se ha repetido tanto, los filósofos hasta ahora no han hecho más que interpretar el mundo cuando lo que hay que hacer es cambiarlo. Quedémonos con la premisa. Los filósofos hasta ahora no han hecho más que interpretar el mundo. La conclusión lógica sería, ergo, no es fácil interpretarlo. Es decir, si hasta ahora todos han intentado interpretarlo y no lo han conseguido, no es fácil interpretarlo. Si te das prisa por cambiar aquello que no acabas de comprender, corres riesgos indudables. Pues yo creo que Žižek y otros son un claro ejemplo de esa pulsión por cambiar lo que no acaban de comprender. Entre otras cosas que dice Žižek y que podemos debatir acerca de los miedos, los terrores, dice que el terror tal como es concebido cínicamente por Žižek sería un gesto de autodefensa contra la inseguridad del presente y la inminente catástrofe ecológica. Frente a la amenaza tendría sentido preguntarse por la posibilidad de repensar el núcleo racional del terror jacobino. Por núcleo racional parece entender algo así como un terror emancipatorio capaz de afrontar decisiones colectivas a gran escala. Que no están defendiendo la Revolución Francesa, sino el 93. A 93, que es el año en que la guillotina saca humo, ¿no? Porque no para de funcionar. Si ahí hay un núcleo racional, entonces yo estoy perdido. Seguimos curiosamente, es un pensador español donoso, el que afirma a lo largo de la segunda parte de su vida, tiene una primera parte que es un liberal clarísimo, que afirma de manera repetida lo que él dice, la íntima familiaridad entre la razón y la locura. Pues bien, esta familiaridad yo lo veo muy bien representada en Slavoj Žižek. Sí. Acabamos de ver un cartel original de Un balo y máscara, dice Gregorio Luri, de Giuseppe Verdi, dice Gregorio Luri que a lo largo del día no hago sino representar las variaciones diversas de lo que soy. No soy exactamente el mismo, o mejor, no manifiesto lo mismo de mí cuando canto en la ducha a primera hora de la mañana que cuando viajo en un transporte público camino del trabajo. Me disculpo ante alguien con quien he chocado en la calle, tengo una tensa reunión con mi jefe, quedo a comer con una amiga, asisto al partido de fútbol, etc. En cada una de estas situaciones se espera algo específico de mí, aekeitas, y yo espero algo específico de los demás, que el cruce de nuestras miradas se encargará de confirmar, y si no fuera así, tendré que preguntarme por las razones de la perplejidad que experimento. Efectivamente, también de los intentos, quizás el intento mayor del libro, eso se lo dejo al lector, que lo decida él, hay una apuesta por el mundo de la vida, por la naturalidad del hombre corriente, por la profundidad de sentarse juntos alrededor de una mesa de un bar con una cerveza y unas aceitunas, celebrando que estamos juntos, que estamos vivos y que somos amigos. O de un buen fuego, una chimenea, oye. Por supuesto, ahí está todo. Es decir, las historias que se cuentan alrededor del fuego, ese es el origen de la cultura. Los amigos del Filandón, bien que se lo conocen, ¿eh? Pues ahí estamos. La defensa del mundo de la vida ante los salvadores que te están diciendo que si te lo estás pasando bien, eres un alienado. Pues bueno, decir eso de que ellos saben mejor que tú lo que tú necesitas. El mundo de la vida es un mundo complejo, no es un mundo perfecto, pero a mí siempre me ha parecido que la persona que sale a trabajar a las 6 de la mañana para ponerles a sus hijos un plato en la mesa merece todo el respeto. Así es. Y a partir de ahí lo que queramos, pero merece todo el respeto.
La gente corriente, el hombre común. La gente corriente, el hombre sencillo. Aquello de Orwell, del common sense, ¿no? El sentido común. Pero es que podemos criticarlo por todos los fallos que queramos. Pero si falla eso, si eso se hunde, si desaparece esa espontaneidad esa convivencia, pues bueno, que viajamos en el metro y nos cedemos a pesar de todo el sitio, que circulamos y no vamos a hacer... Hay una cierta contención, una cierta familiaridad con el bien en la vida natural, que cuando intentas sustituirla por algo construido teóricamente, acabas indefectiblemente en el gulag. Tiene que ver algo también con algo que abordas en el libro, que es ciertamente esa progresofilia, esa tecnofilia, esa veneración de cualquier innovación tecnológica que además exige una adaptación rápida e ipso facto por parte del ciudadano. Esa para mí, en todos mis libros, la trato esta cuestión porque Nietzsche decía que las grandes revoluciones no se anuncian con bombos y platillos, sino que avanzan a pasos de paloma. ¿Eh? Pues bien, creo que una de las revoluciones que está avanzando a paso de paloma es la sustitución de lo bueno por lo nuevo. Es decir, si tú a una persona le dices que está equivocada, es fácil que te digas mi opinión. Si le dices que está anticuado, corres más riesgos. Si algo se presenta como innovador, no necesita justificar que sea bueno. Si además se presenta como innovador disruptivo, tiene subvenciones y apoyos por todas partes. No estoy en contra de la innovación, sería absurdo estar Casi en contra. nadie, yo creo, ¿verdad? Además, bueno, aquí tengo el móvil y ayer estuve con mi nieto probando un chat de inteligencia artificial. Es decir, estoy a favor de eso. Lo que me parece que no podemos permitir, al menos en una reflexión sobre lo que hacemos, es la sustitución del campo semántico de lo bueno por el campo semántico de lo nuevo. Decía Gregorio Luri, por ejemplo, a propósito de Milena Jesenská, que le explica por carta a Max Brod por qué su amor por Kafka, otro personaje desencajado, era imposible, y que alude a la incapacidad de este para aparentar. La cuestión es que todos nosotros, dice, somos capaces aparentemente de vivir refugiándonos alguna que otra vez en la mentira, en la ceguera, en el entusiasmo, en el optimismo, en una convicción, en el pesimismo o en lo que sea. Pero él nunca se ha refugiado en ningún tipo de asilo protector, en ninguno. Kafka es como un hombre desnudo entre gente vestida. Efectivamente, esa capacidad del mundo de la vida, que es asombrosa, de que podamos ir continuamente presentando manifestaciones de nosotros mismos según el contacto que tenemos en cada momento. Es decir, no vivimos con. Por eso a mí me gusta un concepto básico, el de copertenencia. Es decir, vivimos entre gente a la que copertenecemos y que nos copertenecen. Y frente a ellos, frente a cada uno de ellos, aflora algo de nosotros y otra parte de nosotros queda como oculta en la sombra. Esa capacidad camaleónica del hombre de la vida me parece asombrosa también. Es decir, algo digno de ser resaltado, porque la exigencia de coherencia en las 24 horas del día, como la exigencia de transparencia las 24 horas del día, acabaría consumiéndonos. A los que no se les ve muy consumidos ni por su coherencia ni por su transparencia es a nuestra clase política. Me da igual que esté en el gobierno que en la oposición. Quizás sí deberíamos exigirles a ellos, especialmente, ya que se les paga un generosísimo estipendio de las arcas públicas, más coherencia y más transparencia. Yo es que creo que no hay que poner demasiadas esperanzas en la política. Empezando por ahí. Sí, la política se suele presentar a sí misma como un saber racional, ¿no? Y no hay líder político que no le guste pasar, si no por filósofo, por seguidor de filósofos, ¿no? Aunque luego incluso lo citen mal. Exactamente. Como a Kant. Que dos se equivocaron en mi universidad, en la Carlos III, y lo citaron mal. Eso fue un ejemplo, ¿verdad? Muy llamativo. Sí, pero bueno, digamos que les gusta presentar un papel serio y quizás sea necesario que lo representen para ser creíble, ¿no? Pero la vida en común es mucho más que eso. Pero además, toda vida política, y es lo que nos cuesta aceptar, tiene un componente sofístico. Lo puedo expresar de una manera muy clara. Nos moviliza más una metáfora que un razonamiento, que un silogismo. La pasión que la razón.
Efectivamente. Y eso, pues bueno, es lo que hay, es lo que hay. Por eso te digo, si relativizáramos un poco el papel de los políticos, no caeríamos en esa tentación que el primero que le señala es Platón, cuando dice la democracia es una teatrocracia. Y entonces estás viendo, ¿no?, hasta qué punto, cuando los oyes hablar a veces en el Parlamento, dices, ¿se creen lo que están diciendo? ¿O están representando su papel, dando por supuesto que de esa manera van a conquistar mejor nuestra convicción en esta posición? Hay en la vida política un componente infantil sin el cual no podemos vivir, porque lo que peor le puede pasar a un país es no tener políticos. En el momento que desaparecen los políticos acuden los salvadores de 3 al cuarto, ¿no? Pero que conviene, exacto, decir, no os pienso tomar demasiado en serio, es decir, voy a crear una cierta distancia con vosotros. Lo que pasa es que cuando esa teatralización, esa puesta en escena, consiste casi en el mayor ingrediente que tiene este político, yo te diría incluso adanista, sí, de hoy en día, de estas nuevas generaciones que han leído el Don Miki o el Zipizape y poco más, no sé yo qué decirte. Sí, pero vamos a ver. Si ahora, qué sé yo, discutimos si esta máquina de escribir pesa 2 o 5 kilos, tenemos una manera muy fácil de dirimir nuestra discusión y es pesándola. Comprobándolo. En política debatimos por grandes ideas que no tienen ninguna un instrumento de medición. No son mensurables. Lo bueno, lo justo, lo bello, lo nuestro, etcétera, etcétera. Y ser consciente de que aquello por lo que polemizamos, e incluso a veces estamos dispuestos a dar la vida, carece tanto de una definición rigurosa como de un instrumento de medición que nos dé su ser de una manera transparente y asequible, digamos que rebaja un poco la tensión. ¿No echas de menos a políticos como, no sé, Adolfo Suárez o el propio Enrique Tierno Galván? ¿Tú te acuerdas aquellos tiempos? Claro que me acuerdo. Lo que se hablaba de lo que se llegó a decir de Suárez. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Es decir, cómo funcionaban los insultos. Es decir, ahora parece que tengo, o el propio Julio Anguita, que era maravilloso. Tengo memoria de aquellas cosas y digamos que no... Eso de que... ¿Estaba tan crispado entonces, tú crees? Que sí estaba tan crispado. Tan. Hasta al PSOE le organizaron la UGT huelgas generales. Unas cuantas huelgas, sí, sí. Exacto, que claro que había... Lo que pasa es que es curioso, la vida política necesita olvidar rápido para repetirse a sí misma. Y siempre estamos en la misma repetición de las cosas. O sea que hay un eterno retorno del político. Hay un presente continuo que se cree nuevo gracias al olvido colectivo. Eso está muy bien. Bueno, dice Gregorio Luri, viniéndonos al tema rusoniano que nos interesa mucho. Rousseau, una de las personalidades más desencajadas de su tiempo, se revela a menudo contra lo que llama despectivamente, hablando de lo que decíamos con Gregorio, esa condición teatral o hipócrita del hombre civilizado. Estos pasajes, de alguna forma, también chocaban un poco con los planteamientos que nos hablabas antes, ¿no? De la necesidad de convivir con los demás, ¿no? Sí, pero esos personajes que necesitan ser coherentes todo el santo día acaban teniendo problemas de copertenencia. En el caso de Rousseau, además, patológico. Es decir, hay un texto que se recuerda poco de Rousseau, que está al principio de sus memorias, en los que habla de aquel dulce mal. Y aquel dulce mal es cuando una señorita que le pasaba unos cuantos años le da unos cuantos latigazos. La señorita Lambertier. Efectivamente. Y toda su vida estará añorando encontrarse con una persona así que lo trate de esa manera. Sin embargo, se casa con una persona dócil, fiel, etcétera, y a sus hijos los envía a una institución de acogida, ¿no? Es un personaje que haciendo bandera de la honestidad, no es precisamente el mayor ejemplo ni de coherencia ni de honestidad, pero es uno de los fundamentos de la modernidad. Confesiones de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, libro primero, cito literalmente a propósito de lo que dice Gregorio. Es muy sabroso, sí. Por eso lo cito. Estar a los pies de una mujer imperiosa, obedecer sus mandatos y tener que pedirle 1000 perdones eran para mí placeres inefables.
Y pues estará toda su vida buscando ese placer, toda su vida buscando ese placer. Hay una cosa también, Gregorio, que me ha gustado mucho y que yo lo hablo mucho con amigos, con profesores, escritores, dramaturgos, que es la fenomenología de la mirada. Qué importante es, y además, Gregorio, en un mundo donde, oye, vas por la calle o incluso ya te atienden o entras en un sitio, están con los ojos pegados al teléfono móvil. Dios mío, mirarse a la cara, expresar con los ojos, la fenomenología de la mirada que tú muy bien apuntas, ¿no? Confirmas, dice además, gracias a esto, que el alma es más compleja que el yo. Las dos cosas me parecen evidentes. De la fenomenología de la mirada, solamente señalarte una cosa. La condición culpable que me emerge de no sé dónde cuando me dedico a uno de mis placeres favoritos, que es maravillarme ante la belleza transeúnte. Parece como si inmediatamente ahí emergen discursos, ¿no?, que estás objetivando, que está... Pero la belleza transeúnte está ahí. ¿Qué tiempo es el nuestro que es digno de alabanza? Pues la imagen de Afrodita calipigia, que quiere decir literalmente culo hermoso, ¿no? Te puedes alabar el culo de una estatua y sin embargo si te quedas mirando el culo de una transeúnte hermosísima, pues eres culpable, ¿no? Hay una cierta... y ahí está la ideología, entrometiéndose en las experiencias inmediatas de lo cotidiano. La mirada... Somos seres ópticos, filosofamos ópticamente y creo que cuando te encuentras en un juego de miradas, cuando te encuentras ante la mirada de alguien que te quiere y que te quiere, que te quiere con frecuencia siendo consciente de todos tus defectos y te sigue queriendo, y tus hombre, contradicciones. por favor. Sí, sí. Bueno, pues también este estupendo volumen, les recuerdo, En busca del tiempo en que vivimos, un homenaje proustiano que hace Gregorio Luri. Dice cosas tan interesantes como que la colonización emotivista del mundo de la vida pretende hacernos creer que la dignidad ya no está ni en lo que se es ni en lo que se hace, sino en lo que se padece. Victimismo al canto. Has observado perfectamente cómo al final del libro lo que hay es fragmentos. Digamos que el discurso se va fraccionando, se va fragmentando y se acaban con fragmentos, ¿no? Y eso pues es una bueno, no, lo dejo ahí, que el lector que lo interpreta como quiera. Pero sí, es decir, hay una fragmentación del discurso al final que intenta crear un chisporroteo con una intención, que se consiga o no sé, es otra cosa. Al que llamas el lector paciente. Que haya llegado hasta aquí, dices. Sí, claro, porque ¿qué es lo que busca un autor sin un lector paciente? Y además haces valoraciones del tiempo. Soy un gran defensor de un vicio hoy perdido, que es la lectura lenta. Además, yo tengo una manera de leer un tanto cabalística, me gusta ir contando palabras. Es decir, porque con frecuencia el autor... Eso sobre todo con los libros pequeños, me cuidaré mucho de hacerlo con el Ulises o con el Hombre sin atributos, pero los libros pequeños es un placer ir anotando las veces que se repiten determinadas palabras, porque con frecuencia el autor ignora la manera en que dice lo que dice, está tan presente del estilo que ignora esa repetición, ¿no?, de palabras. Y eso te lleva cuando sacas a flote las palabras que tienen, por decirlo así, una densidad específica en un texto, inmediatamente aparece la pregunta ¿por qué no aparecen estas otras? Y ese es un tipo de lectura que me parece lo que yo llamo la lectura lenta. Tarde o temprano descubrimos tres cosas relevantes. Que estamos condenados a vivir en el mundo en que vivimos, que todo presente está hecho con la inteligencia disponible en el pasado y que no está nada claro que seamos más inteligentes que nuestros padres y abuelos. Y decía Gregorio Luri que él es partidario de la lectura lenta y quien les habla es partidario y militante de lo que en las escuelas del periodismo anglosajón se llama ya el slow journalism, que es el periodismo cocinado a fuego lento. Querido Gregorio, un placer tenerte en Cautivos del Mal. Hasta siempre. Y ya lo saben ustedes, nosotros en el programa les decimos, sí, vale, esta entrevista está muy bien, pero vayan a la librería a comprar su ejemplar. En busca del tiempo en que vivimos, Ediciones Deusto, vigilen este sello que es magnífico. Seguimos con nuestro siguiente invitado, que bueno, es supremo ya. No se me muevan.
Bueno, les decía en el editorial, en el arranque del programa, que hoy nos acompaña Pedro Corral, que acaba de publicar un volumen que arroja una luz distinta sobre la guerra civil. Más allá de los fríos datos de los historiadores está la crónica de las personas, los hechos factuales de esas llamadas historias de vida a las que, bueno, los grandes autores no les han prestado demasiada atención, centrados en generales, en presidentes de la República, en ministros. Pero aquí, Pedro Corral, en este libro que tienen ya en sus pantallas, Vecinos de Sangre, traza las historias de héroes, villanos y víctimas en el Madrid de la Guerra Civil y que ha publicado La Esfera de los Libros. Y sin más dilación paso a saludar ya a Pedro Corral. Bienvenido a Cautivos del Mal. David, encantado. Mucho gusto. Bueno, hacía falta descender al menudo de un conflicto que muchos pensamos que tiene bastante de fratricidio, de ajuste de cuentas y de mal humor de vecindad. Y por primera vez, yo creo, haces un retrato muy desconocido de los portales, las escaleras, sobre todo, querido Pedro, puerta con puerta, vecino con vecino. Y por fin alguien se atreve a ordenarlo todo y a decir, bueno, centenares de historias que vivieron a pie de calle el conflicto y sobre todo los testimonios, amigo mío, que esto es un tema, yo creo, muy poco estudiado y muy candente, los testimonios de los porteros, sí, de las fincas. Hay dos, lo has definido muy bien. Hay una cosa que, sobre todo, el recuperar testimonios de los que vivieron la guerra, ahora que estamos perdiendo, desgraciadamente, a la última generación, la de los niños de la guerra, ¿verdad? Que están ya pues con sus cerca de 90 o incluso centenarios. Y bueno, recuperar estas voces tiene también otro sentido, que es el de la proximidad física. A mí de la guerra civil me ha traído, además desde muy pequeño, el descubrimiento del escenario de la guerra civil y la identificación con el mismo escenario en el que nosotros desarrollamos nuestras vidas. Me ha pasado en el monte, me ha pasado en el campo, con los campos de batalla de la guerra civil, pero en este libro me ha pasado multiplicado por 1000, porque son las calles en las que vivimos, los portales están ahí. Yo me quedo mirando, por ejemplo, O'Donnell 3, y sé lo que ocurre allí, porque lo tengo documentado en esas declaraciones juradas de porteros y de vecinos. Y es muy impresionante, es ver la casa que sigue tal cual, el portal de la misma manera, y todas esas historias, como digo, trayendo el libro, la obra de Boro Vallejo, todas esas historias de una escalera que se produjeron en el Madrid de la Guerra Civil. Explica Pedro Corral en este excelente volumen que presentamos hoy en Cautivos del Mal una cosa muy interesante con la que estoy plenamente de acuerdo, que es todas esas noticias, esas intrahistorias que diría Unamuno, de denuncias, de documentación de entidades y organizaciones republicanas incautada en la capital que nutrieron la maquinaria de investigación, depuración, represión y castigo puesta en marcha por las autoridades franquistas sobre los hechos acaecidos en el Madrid Rojo y sus presuntos responsables. Quizá el episodio más sangriento, que fue el de la población civil represaliada. Se ha tardado mucho, Pedro, como tú has hecho ahora, en abrir el melón de los nombres, de los apellidos y sobre todo algo que, a ver, a lo mejor historiadores sí que se han atrevido a hacerlo por encima, pero entrar en el melón de Caín y Abel en la España de 1936, que yo creo que está en la base de lo que decía Machado, de una España que ha de helarnos el corazón a la otra, ¿no? ¿Por qué la guerra facilitó tanto este tipo de procesos, de delaciones y de odios que estaban subrepticios, que estaban latentes entre tanta gente y a la vez? ¿Qué pasaba en la España de la época para que, aparte de la sublevación militar, aparte del conflicto bélico, la población civil también ejerciese la violencia contra sus hermanos y vecinos? Bueno, porque ya había habido antecedentes de lo que George Morse ha llamado
la brutalización de la política, que no es solo un fenómeno que ocurra en la España de entreguerras, sino que está ocurriendo en toda Europa, ¿no? Bueno, es la visión del contrario, del adversario, como alguien que incomoda tanto a tu proyecto político, a tu proyecto ideológico, que ha de ser eliminado, ¿no? Y que no se cuestiona, además, este paso, ¿no? De la eliminación física del contrario. González Calleja es un historiador que tiene contabilizadas las víctimas de violencia política en la España de la Segunda República. No llegan a 3.000, es un número brutal, 3.000 muertos por violencia política, aparte de heridos, el miedo que se pasaba entre unos y otros, esa acción-reacción, ¿no? Pero verdaderamente lo que se produce a partir del golpe militar es el desencadenamiento de una ira, una cólera, una furia sanguinaria de unos contra otros, que tiene razón también lo has dicho tú muy bien, David Felipe, antes, en la cotidianeidad. Yo voy a ajustar cuentas con alguien al que debo dinero, esto lo contaba muy bien Arturo Barea en La Forja de un Rebelde, pero son casos que me he encontrado yo también, de gente asesinada y los vecinos estaban seguros porque él también se sentía amenazado por esa persona a la que le debían dinero, ¿no? Liquidado el problema por parte del deudor, pues ya no había deuda que pagar, ¿no? Bueno, pues me he encontrado dos casos de estos, ¿no? Bueno, se ha hablado siempre de disputas de tierras en los pueblos, de este me quitó la novia, o bueno, pues esto se desencadena de una manera feroz en las dos Españas, en las dos retaguardias, y nos lleva a esto, a un conflicto en el que se cuentan tanto víctimas, las mismas víctimas en primera línea en combate, como en la represión de retaguardia, ¿no? Ya sin contar la represión posterior de la posguerra, ¿no? Pedro, tú ya has estudiado muchísimo estas pequeñas historias, estas pequeñas miserias, o también historias preciosas que trae este volumen de humanidad, de ayuda entre contrarios. ¿Crees que tenemos, se lo he preguntado a muchos amigos que han pasado por estos micrófonos, a historiadores, a antropólogos, a sociólogos, ¿crees que hay en esta España nuestra querida, mi querida España, crees que hay un ADN cainita donde dos extremos polares, ideológicos, están últimamente condenados eternamente a enfrentarse? Porque lo estamos viendo también en la polarización actual del escenario político, donde un centro, la moderación, como pudiera ser Ciudadanos, está liquidado, borrado del mapa y además víctima en estos momentos de una guerra intestina. ¿Crees que estamos llevados por el destino a ser esas dos Españas machadianas? A ver, yo pensaba que lo de la España cainita era un mito, una leyenda, que formaba parte de esa leyenda negra, ¿no? Pero, claro, no te das cuenta de que en el día a día político, el que estamos viviendo hoy, pues existe esa polarización. Yo creo que en la República sucedió una cosa que debemos evitar a toda costa en nuestros días. Es el no reconocerle al adversario su legitimidad para jugar en un sistema de alternancia, de respeto al diferente. Y cuando no reconoces la legitimidad del adversario, el adversario se siente agredido, y esto además es mutuo, es de doble dirección. Entonces, estamos viendo estos mensajes, ¿no? Estas cuestiones que ya empezaron con Rodríguez Zapatero, con el cordón sanitario, con el pacto del Tinel. Yo con este señor no voy a acordar nada, ni firmo nada, ni como si no existiera. Es decir, yo estoy de acuerdo en que la diversidad política, la crítica política es absolutamente saludable democráticamente. Lo que no se puede es llegar al extremo de convertir la crítica política en tú sobras en este espacio político. Tú no puedes jugar en este terreno de la política, de la confrontación de ideas, de la confrontación de proyectos. Esto es lo verdaderamente grave. Y eso sucedió en la Segunda República. Se pongan como se pongan. Es un hecho constatado por unos y por otros, porque a cada victoria electoral de los unos se respondía violentamente por parte de los otros, ¿no? Ahí tenemos el 34, tenemos el 36, ¿no? Bueno, creo que permíteme que me autocite, pero
al final te das cuenta de a quién le puede interesar el desarrollo de la idea y que vaya creciendo la idea de las dos Españas. Pues a los que no quieren que haya ninguna. Verdaderamente, es que todos formamos parte de esta nación, todos tenemos el mismo derecho, las mismas oportunidades de defender nuestras ideas, de defender nuestros proyectos políticos, siempre que sean dentro de, evidentemente, de los cauces democráticos, ¿no? Y bueno, también estamos asistiendo a un fenómeno tremendo que es este blanqueamiento de quienes han utilizado la violencia política para eliminar al adversario, y aquí como si no hubiera pasado nada, David Felipe, y evidentemente ha pasado. De eso tenemos que seguir extrayendo lecciones ejemplares también de gente que dio su vida por defender nuestros valores, por defender nuestro Estado de Derecho, ¿no? Bueno, pues concejales, yo me acuerdo de concejales de cualquier grupo político que se viera amenazado en el País Vasco, gente muy joven, que algunos amigos míos, que es que verdaderamente se estaban jugando la vida por defender la libertad de todos desde que salían de su casa hasta que volvían por la noche, ¿no? Bueno, pues eso es algo que no debemos olvidar y que debe seguir siendo un referente para todos nosotros. Sí, porque digamos que de la crispación social, la crueldad, el ensañamiento, el encarnizamiento dialéctico con el enemigo, de ahí se devienen, y en un plano bastante real y ulteriormente, y pasados los tiempos, en la sangre. Es decir, no es que la gente se mate porque sí, sino que hay un proceso largo de degradación social de las instituciones, de nuestros representantes públicos, que de alguna forma incitan, invitan, normalizan actitudes y agresividades que la verdad es que yo te diré, querido amigo, que hacía años que no escuchaba descalificaciones terribles contra adversarios políticos, cosa que en el juego de la transición, tú y yo recordamos momentos dulces y maravillosos donde contendientes irreconciliables llegaban a, bueno, una entente cordial donde, bueno, se dialogaba. Y fíjate, había una constante. Y había críticas duras. Y había críticas duras. Sí. Y si repasas la prensa de esa época, verás viñetas y verás columnas que no eran nada caritativas con el adversario, ¿eh? Pero ¿no crees que les unía... Pero había un punto común de encuentro, que es, yo puedo decir, pero te estoy reconociendo a ti de tu derecho a rivalizar conmigo en proyectos, es que, fíjate, en ideas, pienso, ¿no? yo sé, en Jordi Soletura, Herrero de Miñón, Tierno Galván, Peces Barba. Es decir, estoy pensando no solamente en los padres constitucionalistas nuestros, sino en mucha gente que estuvo al frente de la reconstrucción democrática del país, y todos tienen en común su pasión por la cultura, por la escritura, por la investigación, por los libros. Todos, y ahora yo estoy en una tarea de recopilación en librerías de viejo, de las colecciones de ensayo de hombres de Estado magníficas de todos ellos, yo que sé, en la colección que tú conoces muy bien, que es Espejo de España o Temas de España, de Planeta, y tantos otros que dices, o Taurus, ¿no? Dices, esto era un político en 1975, en 1977, que con una... Ediciones del Toro. Ediciones del Toro, ¿no? A mí me sorprende, no dejo de encontrar volúmenes que cada cual me sorprende más. Pero ¿no? esa parece que el general Miaja, Guzmán, Eduardo Guzmán, que te das cuenta de que incluso años 74, te das cuenta años 75, del nivel, si no recuerdo mal, y veías que había protagonistas de la Guerra Civil y memorias de protagonistas de la Guerra Civil circulando con toda naturalidad, con toda normalidad, ¿no? Hay una cosa que te has referido antes del libro, que es de las cuestiones que más me sobrecoge y me ha conmovido, que era la capacidad de muchísima gente en Madrid durante la Guerra Civil, en las peores circunstancias posibles, que son capaces de anteponer el principio de humanidad, el respeto a la vida, a la dignidad, a la libertad del contrario, por encima de planteamientos ideológicos. Bueno, pues encontrarte de pronto un muestrario muy significativo, muy peculiar, que luego se va a producir al contrario después de la guerra, después de la victoria de los franquistas, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es un portero con el que empiezo el libro, que es un portero de UGT, que recoge en su casa herido
a un brigada de infantería sublevado en el cuartel de la montaña, logra escapar de milagro con vida, pero herido, del cuartel asaltado por las milicias. Bueno, lo tendrá escondido toda la guerra, lo cuidará, lo sanará un portero de UGT. Entonces, bueno, en la casa donde vivía este brigada. El brigada aparece dentro de las relaciones de héroes o mártires después de la guerra del alzamiento en el cuartel de la montaña. Y ahí está Ginés Pasamonte, brigada de infantería. Entonces yo entiendo que no hicieron un Senone Vero e Trovato, ¿no? No hicieron una composición, oye, tú me salvas a mí, yo te salvo a ti. No, ahí figura él como uno de los heridos en el cuartel de la montaña que logra salir con vida. Bueno, pues viejos porteros de UGT con carnés de 1902 oponiéndose en el portal delante de unas milicias armadas hasta los dientes que venían a asaltar la casa, a coger a personas para llevarlas a pasear, y a pasear en el sentido terrible del término, como fue aquella expresión de a paseo, ¿no? de la revista El Mono Azul, y que se enfrentan a las milicias, y aquí vosotros no dais un paso, y aquí no vais a venir a buscar a nadie, y tal. Bueno, he llegado a encontrar, claro, cuando te vas a las historias de las personas, esas micro infrahistorias unamunianas, claro, todo el relato tópico, típico de la guerra civil se te desmorona, pero en pedazos. O sea, yo me he encontrado guardias de asalto jugándose a sorteo, a ver a quién le tocaba ir a las milicias a hacer detenciones para ir a asesinar a gente. Jugándoselo a sorteo, los guardias de asalto. Esto rompe también un poco el tópico franquista de que aquí en Madrid todos los que habían sido leales a la República eran todos unos asesinos. No, es que había gente que no quería participar de ese horror, ¿no? Y se la jugaban a sorteo. Pero eso sí, decía el capitán, al que le toque, va, porque si no lo fusilo yo. Claro. Porque claro, la responsabilidad podía recaer sobre él. Claro. Que fusilaran fuera al capitán por no mandar a gente como estaba convenido, porque eso también desmonta un poco el tópico de esto, fue las milicias incontroladas, ¿verdad? No, perdón, el Ministerio de Gobernación ponía al servicio de las milicias a guardias de asalto para hacer estos servicios, ¿no? El episodio quizá más complejo y que da más guerra en los medios de comunicación es el de Paracuellos y cómo se llevó a cabo, ¿no? Es un episodio oscuro que tú también te has interesado mucho. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Quién da la orden? ¿Qué pasó en Paracuellos exactamente para que ocurriera esa tragedia? Yo creo que no. Se acercó Martínez Reverte a la causa, al origen de la orden, ¿no? En ese comité de CNT en el que llevar a cabo esto cubriendo la responsabilidad, era muy importante, había que hacerlo, pero que no parezca que hemos sido nosotros o que ha sido... Y bueno, verdaderamente lo que se ve es un empeño de muchas fuerzas bajo control de la Junta de Defensa de Madrid participando en esto. No como decía Carrillo, que tuvo diferentes versiones de este episodio, que se los llevaban a Valencia o a Albacete y los detuvieron en el camino y tal. No, porque hubo muchas expediciones. Unas se pararon cuando nombran a Melchor Rodríguez como delegado de prisiones en Madrid, le destituyen, vuelven otra vez las sacas y las matanzas, lo vuelven a nombrar a Melchor y ahí ya él lo para el 5 de diciembre. El 4 de diciembre habían sido las últimas sacas, pero es que desde prácticamente en finales de octubre ya había habido la de Aravaca, de la cárcel de Ventas. Había habido sacas pequeñas de grupos de 5 o de 7 en las cárceles madrileñas ya desde septiembre, en octubre, pero ya las fuertes es en octubre, noviembre y diciembre, hasta que las para Melchor Rodríguez, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa en las declaraciones juradas, que son las primeras noticias de la gente que sabe que sus familiares han salido de la prisión. Unos imaginan que han sido liberados por los nacionales cuando los llevaban a Valencia o a Albacete. Otros tienen una información muy precisa. De hecho, hay uno que habla de la misma cantidad que da Félix Slayer de
de los asesinatos en Soto de Aldovea y de Paracuellos, en las primeras sacas de la Modelo, ¿no? Esas 1.200 personas, y da el dato muy preciso. Bueno, es que Félix Slayer estuvo pisando la fosa recién tapada en Soto de la Aldovea. Otro personaje, por cierto, Félix Slayer, que me aparece en el libro con una labor impresionante de defensa de las personas consideradas desafectas que iban a ser asesinadas, ¿no? Y es el primero que denuncia las matanzas de Paracuellos. La excusa: había que eliminar una quinta columna, con esa frase jamás confirmada y comprobada que se supone que dijo muy temerariamente el general Mola, diciendo: tenemos 4 columnas y una quinta que está dentro que nos va a ayudar a tomar Madrid. Bueno, está claro por Javier Cervera, el máximo experto en el Madrid de la clandestinidad, en la guerra civil, demuestra que la quinta columna no es una realidad hasta bien entrado el año 37. En el año 36, en el otoño del 36, no había quinta columna en Madrid, lo que es una excusa para hacer una limpieza ideológica de retaguardia absolutamente cruel y arbitraria, ¿no? Hablamos con Pedro Corral de este volumen Vecinos de Sangre, que acaba de publicar en la Esfera de los Libros y que gira en torno a, en este caso, un edicto de la Auditoría de la Guerra del Ejército de Ocupación, creada por el general Francisco Franco el 5 de noviembre del 36. Un edicto que atañe a los porteros y vecinos de las fincas de Madrid desde el 30 de marzo de 1939 y que se crea además por primera vez presten atención, juzgado especial de porteros. Así se obligaba mediante el edicto a que en Madrid los porteros y los inquilinos más antiguos de cada casa presentaran una declaración jurada con toda la información sobre asesinatos, robos, saqueos, detenciones o cualquier otro hecho delictivo durante el dominio rojo. La presentación debía hacerse en un plazo de 10 días, aunque el formulario señalaba 48 horas, ante el juzgado militar establecido en cada una de las tenencias de alcaldía de los entonces 10 distritos de la capital: Buenavista, Centro, Chamberí, Congreso, Hospicio, Hospital, La Inclusa, Latina, Palacio y Universidad. La declaración jurada de los vecinos incluía 2 particularidades. Una era la confirmación de la veracidad de la declaración del portero, la conducta político-social de este y su intervención en los delitos sufridos en la casa, bien como autor material, inductor o delator. La segunda era el señalamiento, fíjense qué palabra tan actual, en el mismo sentido, de las personas al servicio de los pisos o las casas, inquilinos o personas ajenas al inmueble que hubieran intervenido en esos hechos delictivos. Vaya panorama. 24.000 documentos me estuve revisando en los tiempos de confinamiento. Yo empecé por la casa de mis abuelos, en la calle Sagasta 28, como una curiosidad. Sé que existía este fondo, las declaraciones juradas de porteros y vecinos, en el archivo Pares. Está completamente accesible para todo el mundo. De hecho, al final del libro presento una guía del número de las imágenes correspondientes a cada casa y en cada distrito, para que el lector pueda hacerse también su propio libro, su propia consulta. Y empecé por la casa de mis abuelos y, ya lo he dicho alguna vez, es que no me pude desenganchar. O sea, me pareció que allí había una información, se iba haciendo, punteando un mapa humano de la guerra civil en Madrid, que algo he leído de la guerra civil, no todo, pero me quedé absolutamente impactado. Me llamó la atención porque hay historiadores que han hecho una cata y una cala en esta documentación, ¿no? Como Guzmaro Gómez Bravo o Alejandro Oviedo Silva y otros, pero yo me propuse revisar los 24.000 documentos e ir extractando aquellas historias que me parecían verdaderamente singulares para hacer un poco un retrato de la vida en el Madrid de la Guerra Civil. Debo pedir disculpas al lector si el lector entiende que a lo mejor va muy sobrecargado de datos,
de nombres. Yo hablo de un portero y digo, este portero nació en tal sitio, que tenía tantos años cuando ocurrió esto. Muchos eran Porque, manchegos. y espero que me disculpen los lectores, porque además lo sabrán perfectamente, que estamos en un campo de investigación en el que aquí las cosas las tienes que atornillar muy bien. Aquí no hay nada inventado. Esto es dato puro, objetivo. dato puro. Que haya algo inventado será responsabilidad del que hizo la declaración jurada, que algunos casos me he encontrado, gente, y es lo que más, una de las cosas más curiosas, ¿no? Porteros que decían que habían sido estupendos con los vecinos, que habían estado jugándose la vida por ellos, y los vecinos en su declaración diciendo todo lo contrario. Este portero ha sido un canalla, este portero ha dejado entrar a las milicias, ha participado en los saqueos con las milicias. Entonces, claro, hay otra parte de la investigación que ha sido más ardua, más laboriosa, que era ir a ver si el portero había sido procesado. Tengo la lista, es accesible también en internet, la lista de encausados de Madrid después de la guerra por los vencedores, y veía si este portero, verdaderamente la denuncia de los vecinos había comportado su procesamiento por los franquistas. Bueno, pues a veces me encontraba los consejos de guerra del portero y algunas veces eran absueltos y otras veces pues eran condenados porque se estimaba que sí, que habían colaborado en el dominio rojo y tal. Los franquistas, cuando termina la guerra de España, tienen una idea absolutamente prejuiciosa de la labor de los porteros, ¿no? Decía Wenceslao Fernández Flórez en su libro Terror Rojo, que acaba de aparecer, que los porteros eran una de las potencias infernales del Madrid rojo. Y venían con esa idea los nacionales. Decían, bueno, aquí los porteros han debido ser los grandes delatores, los grandes chivatos, lo mismo que las empleadas del hogar. Bueno, pues aquí tenemos seguramente una parte fundamental de esa cadena de horrores y de tal, que son los que delataban. Bueno, pues yo me encuentro en las declaraciones juradas una realidad muy diferente. Hay muchos porteros que defienden a sus vecinos, muchos de ellos se juegan la vida y otros tantos la pierden, hasta tal punto, David Felipe, que los porteros asesinados durante el Terror Rojo en Madrid superan en número a los porteros fusilados por Franco después de la guerra por su implicación o supuesta implicación en crímenes contra los considerados desafectos, ¿no? Los derechistas. Pues eso llama la atención y eso te rompe completamente los esquemas. Había muchos más porteros, aun siendo de izquierdas, que se jugaron la vida por defender a sus vecinos, que los que delataban y tal. Hay dos historias. Una es en Joaquín María López, un portero de UGT defendiendo la casa de noche con un pistolón en el cinto, ¿no? Por ejemplo. Pero hay también otra realidad, que es el Comité de Porteros Confidentes del Sindicato de Porteros de la UGT. Tenían establecido un sistema con los miembros del sindicato, algunos de los miembros del sindicato, que era pasar información de las personas de derechas o religiosos que vivían en las casas, con la mala idea de que esta información terminaba en una de las checas más terribles del Madrid revolucionario, que fue la checa de Agapito García Tadel, del socialista tipógrafo Agapito García Tadel. Y ahí eran los que decidían, la gente que había que ir a buscar a su casa, no solo a matarla, sino a robarla y a saquearla, porque como sabes muy bien, Agapito García Tadel huye de Madrid antes de que lleguen las tropas de Franco a las puertas de la ciudad, es capturado, huye en barco con destino a La Habana, con uno de sus compinches, con maletas llenas de joyas, de valores, de dinero. Es apresado en La Palma en un momento en que hace ahí parada el barco, se le reconoce, lo cogen los nacionales, lo llevan a Sevilla, lo juzgan y lo ejecutan a garrote vil. Bueno, en la prensa republicana de Madrid hay sueltos, gacetillas, diciendo un traidor menos. Agapito García Tadel ha sido ejecutado por los facciosos en Sevilla, ya tenemos un traidor menos, claro, porque había huido con todo el botín de sus andanzas sanguinarias en Madrid, ¿no? Bueno, esas son las dos realidades, pero yo me quedo
siempre, porque es la que conmueve, porque es la que verdaderamente es un mensaje esperanzador sobre el ser humano, que me ha encantado encontrar en el libro con en muy repetidas ocasiones, y en la documentación de esos porteros que se jugaron la vida por sus vecinos, ¿no? Dice Pedro Corral en Vecinos de Sangre que los porteros además debían informar de su propia militancia en algún partido del Frente Popular, señalando la fecha de ingreso, de su actuación personal durante el dominio marxista y de su pertenencia a algún comité o tribunal de algunas milicias. Asimismo, debían incluir los nombres de 2 personas que les pudieran avalar. La declaración de los porteros tenía una singularidad añadida. Debía ser cumplimentada en presencia de los 2 vecinos fiables a modo de interrogatorio. El edicto del Ejército de Ocupación advertía de que los que no presentasen las declaraciones juradas serán sancionados con arreglo a lo dispuesto en el bando de guerra, por el que se declaró el estado de guerra en el Madrid ocupado o liberado, lo que significaba ser considerados reos del delito de rebelión militar. La misma obligación se imponía a los funcionarios estatales, provinciales o municipales, los militares, los miembros de las fuerzas de seguridad y los serenos. A estas declaraciones juradas, los vencedores sumaron los testimonios de los familiares de las personas asesinadas o desaparecidas, de las víctimas de cualquier otro delito considerado grave y de los testigos de los mismos. Todo este caudal de noticias, como les digo, forma parte de este volumen impresionante y que a mí me trae aires, querido amigo, de los procesos que se incoaron con el Santo Oficio, con la Santa Inquisición, donde había familiares y todo un sistema que controlaba la opinión y donde, bueno, Sí. la España del siglo de oro estaba aterrorizada por la Inquisición. Hay 2 aspectos en cuanto a esta maquinaria judicial que pone en marcha el bando vencedor, ¿no? Uno de ellos es, bueno, todo el mundo dice, no, eran consejos de guerra sin garantías y tal. Bueno, hay aspectos en los que esto no concuerda con la realidad, porque lo que estás viendo son los testimonios de las víctimas, ¿no? Gente que declara, este señor vino a buscar a mi padre y fue el que lo asesinó y además se jactaba de ello después. Luego hay cosas tan terribles que también ocurren, como el caso de un portero que está procesado con su mujer en una causa, y en esta causa el juez dictamina su absolución porque tiene testimonios favorables de vecinos. No, este portero no hizo nada, este portero fue estupendo, este portero fue estupendo. Bueno, pues este juez manda un auto a la cárcel para que se le ponga en libertad. Y desde la cárcel se le contesta al juzgado diciendo que no le pueden poner en libertad porque fue fusilado hace 2 meses por otra causa que se le había abierto con las mismas denuncias, pero en esa otra causa sí que le encuentran culpable y lo ejecutan. De tal manera que cuando el segundo juez está pidiendo que se le deje en libertad, le dicen, ¿cómo en libertad? Si lo hemos fusilado. Es bastante estremecedor. Hay algunos casos, yo sí que digo que ejemplarizaron, con un sentido ejemplarizante, los franquistas, además de manera muy vertiginosa, en los primeros meses o semanas, nada más entrar en Madrid, fueron a buscar porteros, empleadas del hogar, que querían en ellos encarnar esa potencia infernal, ¿no?, de la que hablaba Wenceslao Fernández Flórez. Y en algunos casos se cometieron absolutamente unas barbaridades contra gente que no tenía nada, no había hecho nada, pero se la llevaron por delante, ¿no? Bueno, son los 2 aspectos. Es un tema muy delicado y ahí nos estará rondando. Yo ya tengo una cierta costumbre en revisar consejos de guerra franquistas y verdaderamente pues te encuentras de todo, ¿no? La impactante y desconocida historia, la crónica de todo lo que ocurrió en cada portal, de puertas adentro, nunca mejor dicho, en la escalera o casa durante la Guerra Civil en Madrid, y que podríamos también extrapolar a cualquier otra capital si se arremangan, van a los archivos y encuentran testimonios y documentos de esa España que no empuñaba armas en el sentido militar, pero sí las empuñaba en el sentido más familiar y más cainita, pero también historias de humanidad del sentido contrario, es decir,
personas que desde bandos enfrentados se ayudaron para protegerse la vida. Pedro, ha sido un placer tenerte amable, David, en Cautivos del Mal. Yo me quedo con la idea de esas pequeñas historias que nos rompen los relatos tópicos fosilizados sobre nuestra historia. Me quedo con la última que te cuento, David Felipe, es la de los que tuvieron que defender en el frente con el fusil en la mano la causa que había asesinado en retaguardia a su familia. Eso ocurrió en las dos Españas. Eso, la memoria histórica o democrática, como quieran llamarla, no sé si se da cuenta de la profundísima complejidad que tuvo el conflicto español como para que nos lo vendan con un relato plano, simplón, maniqueo, cuando tiene verdaderamente una carga de profundidad que es el dolor, el sufrimiento humano, que es absolutamente identificable en una zona y en otra, como el de estos chicos que se fueron a jugarse la vida por las ideas del bando que había liquidado a su familia en retaguardia, ¿no? Todo esto en Vecinos de Sangre, lejos de la brocha gorda a la que nuestros políticos nos han acostumbrado porque no tienen la paciencia, ni la formación, ni las ganas, ni la intención de leer lo que fue la España real. Pedro Corral sí que lo hace. Pues gracias, Pedro, y nosotros terminamos aquí nuestro Cautivos del Mal de este sábado. Espero que les haya cautivado. No se olviden de leer, no se olviden de formarse, de ir al teatro, como siempre les digo, ir a conciertos, comprar y leer libros y disfrutar de todo el patrimonio cultural que tenemos al alcance de nuestra mano y ahora mucho más que nunca. No tiene nadie excusa. Nos volvemos a ver aquí en 7 días en Periodista Digital Televisión. Hasta entonces nos vemos.